ustedes en casa. Gracias por preferir informarse con nosotros. Damos comienzo a nuestro tiempo de información. Paulo Abreu, secretario ejecutivo de la CIDH, critica la pasividad con que actúa el gobierno de Nicaragua para enfrentar la pandemia. Afirma que los datos oficiales sobre los casos que informa el Ministerio de Salud no son confiables. Pedro Hidalgo nos cuenta. El secretario general de la CIDH, Paulo Abreu, se refirió durante una entrevista al diario G1 de Brasil acerca de la realidad de los datos sobre el desarrollo de la pandemia en Nicaragua que han brindado autoridades de salud en el país. Para el defensor de derechos humanos, la nueva pandemia del coronavirus solo reforzó y profundizó la crisis institucional del país. Los datos oficiales no son confiables. El gobierno tiene control sobre los otros dos poderes, el legislativo que no supervisa y el poder judicial sin independencia. Además, el secretario general de dicho organismo expresa: nos enfrentamos a un gobierno negligente, inexistente y criminal. La decisión de negar la realidad, manipular estadísticas y aplicar la ley del hocico a las unidades de salud públicas y privadas persiste. Abreu concluyó que a diferencia de otros países, en Nicaragua el desafío es doble. Es necesario combatir la pandemia y al mismo tiempo recuperar la institucionalidad democrática. La CIDH ha sido una de las organizaciones a nivel regional, la cual ha estado de cerca a la situación de derechos humanos en el país desde el inicio de las protestas de abril del año 2018, y no sería la primera ocasión en la cual el secretario general de este organismo arremete contra los dirigentes del Estado de Nicaragua. Por otro lado, el gobierno de la República no ha brindado respuesta a dichos señalamientos. Para Acción 10, Pedro Hidalgo. Médico de Salud Integral asegura que Nicaragua ya está en la fase de transmisión comunitaria de COVID-19 y afirma que en este hospital ya hay casos que están siendo remitidos a los hospitales públicos habilitados para recibir a las personas infectadas. Michelle Polanco con los detalles. El médico internista Marvin Mayorga del Hospital Integral de Managua aseguró que en dicha clínica previsional se han atendido al menos 12 personas con síntomas similares a los del COVID-19 y que al practicársele las pruebas han dado como resultado indeterminado. Empezamos con 4, 6, 10, después 12 y entonces por ahí anda el número actualmente. Y han habido pacientes en los que se reporta un resultado indeterminado y la mayoría de los casos son indeterminados. Eso es, desgraciadamente, el gobierno, el Ministerio de Salud solo lo reporta así. Hay algunos casos que han sido positivos, pero en general la mayoría son indeterminados. Entonces, pero ¿qué es lo que sucede? Clínica y epidemiológicamente tenemos un paciente que cumple con todos los criterios. Ha sido paciente que tuvo un familiar, un conocido, un compañero de trabajo que tenía los mismos síntomas, que fue hospitalizado y entonces después él empezó con los síntomas y llega al hospital con una radiografía que es similar a la descrita en todos los estudios en todos los hospitales del mundo. Mayorga agrega que el Ministerio de Salud posteriormente no realiza nuevamente a estas personas las pruebas para descartar si es o no un caso positivo. En todos los países, en todos los hospitales del país, quien determina al fin si se hace o no, si se repite o no la prueba, es el MINSA. Entonces ahí estamos atados de manos. Algunos hospitales aquí en el país han querido realizar ellos la prueba y tampoco se les ha permitido. Entonces seguimos en una oscuridad de información por parte del gobierno y no hay forma de que ellos puedan revertir esa falta de información. El especialista también advierte que en Nicaragua ya hay contagio comunitario y que el sistema de salud pronto colapsará. Fase 3 en que estamos, que es la de una transmisión comunitaria de la enfermedad, el número de casos se ha elevado y ha sido evidente en todos los hospitales, tanto públicos como privados del país, y igual se ha aumentado el número de pacientes fallecidos. Todos los hospitales en algún momento van a colapsar y en departamentos como Chinandega, por ejemplo, donde tenemos fuertes informaciones bien fundadas de que el sistema de salud está colapsando. Igual en los hospitales públicos va a suceder en algún momento esto,
Y en el caso de los pacientes graves, es mucho más preocupante todavía la situación, porque si el paciente va a requerir cuidados intensivos, va a requerir una intubación y estar conectado a un ventilador. Los ventiladores vamos a dividirlos, se van a dividir en los pacientes COVID-19 y en los no COVID, porque tenemos que atender a esa otra parte de la población. La Unidad Médica Nicaragüense, a través de un comunicado, ha urgido la necesidad de proporcionar equipo de protección para el personal médico. Según la organización, ya se registran 40 contagios relacionados a trabajadores de la salud. Estos contagios no han sido registrados oficialmente por el Ministerio de Salud. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Un informe independiente del llamado Observatorio Ciudadano COVID-19, fechado del 14 de marzo al 4 de mayo, indica que hay un acumulado de 632 casos, donde incluyen los confirmados por las autoridades de salud. Según el registro, Managua es uno de los departamentos que más casos de contagio presenta. Aquí la nota. Como calumniadores y difamadores calificó la vicepresidenta Murillo en su intervención de mediodía en medios oficialistas a los que presentan cifras de casos de COVID-19 en el país. Esto en referencia al Observatorio de Médicos Independientes que va dando seguimiento a la pandemia. Hay algunos cerebros deformes, digo yo, enfermos, que quieren encontrar, buscan afanosamente qué encontrar o inventan para precisamente calumniar, difamar. No se dan cuenta, digo yo, esas personas que no son de bien, cómo difaman a un pueblo entero. Mencionó que la línea 132 del Centro de Información Nacional COVID-19, que fue habilitada desde hace un mes, ha recepcionado más de 110,000 llamadas y a diario 3,500, donde se da seguimiento a la gente que ingresa a nuestro país. Para Acción 10, Marjorie Vargas. La nota que acabamos de presentar consistía en que la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, informó que en la línea telefónica habilitada para brindar información sobre el COVID-19 se reciben a diario un promedio de 3,500 llamadas. Ahora, un informe independiente del llamado Observatorio Ciudadano COVID-19, fechado del 14 de marzo al 4 de mayo, indica que hay un acumulado de 632 casos en nuestro país. Detalles en el siguiente reporte. 632 casos de coronavirus en Nicaragua han sido reportados al Observatorio Ciudadano del COVID-19, que monitorea de manera independiente el avance de la pandemia, basado en denuncias ciudadanas, incluido en esta cifra los reportes que brinda el MINSA, el cual solo registra 15 casos confirmados, 16 sospechosos y 5 muertos hasta la fecha. Según el monitoreo, los departamentos más afectados son Managua con 220 casos, seguido de Masaya con 59 casos. En Matagalpa se reportan 50, Chinandega 45 y Estelí con 33. Dicho observatorio también lanzó una alerta para Chinandega, donde se dio a conocer que del 14 de marzo al 4 de mayo recibieron información de 24 personas fallecidas en Chinandega de forma sospechosa, aseguró el Observatorio Ciudadano. En Acción 10, Daniela Rodríguez Morazán. Y pese a las probabilidades de lluvia para este fin de semana correspondiente al invierno, las altas temperaturas seguirán sintiéndose en el país. Pedro Hidalgo con el informe de especialistas del Centro Humboldt. Especialista en el clima del Centro Humboldt pronostica posibilidad de lluvias para este próximo fin de semana. Las posibilidades de lluvia pueden estarse incrementando para este próximo viernes a sábado, principalmente el día sábado, posibilidades de lluvias con tormenta eléctrica en varias áreas del territorio nacional. Posteriormente deberemos de tener mucho cuidado en relación a estas posibles descargas, manteniéndose siempre bajo resguardo en relación a estas posibles lluvias que pueden venir acompañadas con descargas eléctricas. Sin embargo, el agrometeorólogo advierte de temperaturas calurosas para el transcurso de la semana en todo el territorio de Nicaragua. Como explico, la zona del Pacífico va a ser bastante fuerte en relación a temperaturas, principalmente noroccidente,
León Chinandega 39-40, mientras que en Managua se mantendrán temperaturas máximas de 36 a 38 en la zona, sensación térmica de 37 a 41 por hora. La zona del Carazo y Riva mantendrán temperaturas máximas de 34 a 36, sensación térmica 35 a 39. La zona central de Nicaragua, las temperaturas máximas en Nueva Segovia y Madrid serán de 35 a 36 promedio. Y en la zona de Huaco, Chontales, Río San Juan, temperatura máxima de 35 a 39, sensación térmica de 36 a 43. Y el Caribe, las temperaturas máximas promedio estarán entre 32 a 35. La sensación térmica estará de 33 a 39. Por último, el experto considera necesario el mantener los canales de desagüe despejados para recibir el próximo temporal lluvioso. Para Acción 10, Pedro Hidalgo. Hacemos una pausa comercial, enseguida regresamos con más noticias. Nicaragua obtuvo una puntuación de 41, ubicándose en la posición número 66 de 117 países que son evaluados por el organismo Expediente Público. Michelle Polanco nos cuenta mucho más. La puntuación lograda por Nicaragua sobre transparencia presupuestaria bajó 2 puntos más. En la investigación realizada por Expediente Público, Nicaragua pasó de 42 puntos a 41. Uno es que en Nicaragua, el gobierno específicamente, sigue sin publicar 3 documentos presupuestarios que podrían generar información importante para todos los y las nicaragüenses, como por ejemplo el presupuesto ciudadano, que es una versión amigable del presupuesto para que podamos entender más todas esas cifras macro, ¿verdad? Y ese contenido que parece ser muy denso, pero que tiene incidencia sobre las decisiones públicas. Otros documentos a los que no se tiene acceso y que disminuyen las puntuaciones es información sobre los ingresos, riesgos para la obtención de mayor recurso. Este retroceso en temas de transparencia perjudica el apoyo que Nicaragua recibe de organismos multilaterales proporcionados al país. Entonces ellos mismos observan estos parámetros para ver el grado de cumplimiento internacional y comparativamente que tiene Nicaragua en relación a otros países de la región. Por ejemplo, mencionarte que el fondo siempre toma en cuenta los parámetros de los resultados de la encuesta y hace sugerencias a partir en sus comunicados, ¿verdad? Que no son todo el informe, sabemos que publican una parte nada más, pero hacen referencia a mayor grado de transparencia y lo dijeron en el informe que emitieron el año pasado de la información de carácter público sobre los presupuestos, ¿verdad? Sobre el tema de participación de la sociedad civil, también descendió su puntaje, siendo Nicaragua uno de los 5 países con menor puntaje junto a Bolivia y Venezuela. Pero esto tiene que ver con la posibilidad del acceso y la disponibilidad de la información pública en las diferentes fases del presupuesto. Por ejemplo, en la fase de formulación es una fase muy cerrada en donde el Ministerio de Hacienda tiene una relación íntima con las organizaciones, las instituciones públicas, y las alcaldías, pero no permiten el conocimiento del documento preliminar que es la política presupuestaria. Entonces no sabemos cuáles van a ser las prioridades presupuestarias. Después, cuando llega a la Asamblea, hay un cierto grado de información, pero lamentablemente la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional ha estado cada vez más cerrada y esto se ha observado en los últimos años. Antes se podía participar, especialistas u organizaciones podrían llevar sus análisis independientes, eran escuchados, a veces tomados en cuenta, a veces no, pero ahora ni siquiera hay aperturas. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Cifras alarmantes de desempleo que podrían sobrepasar los 200.000 puestos clausurados, estima para este año el FUNIDES. El economista Álvaro López brindó detalles al respecto. Willy Narváez con los detalles. Las proyecciones económicas para Nicaragua son desalentadoras. Álvaro López, economista de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, se refirió al informe de coyuntura revelado recientemente. El coronavirus, pues una crisis de salud que estamos viviendo en este momento, pero las repercusiones económicas son innegables. Tenemos que estar preparados para una contracción económica. En Nicaragua, gracias a la reforma tributaria del gobierno en el año 2019, se elevó a más de 14.000 córdobas el precio de la canasta básica. El impacto económico del coronavirus, según proyecciones del FUNIDES, dejará a muchos nicaragüenses sobreviviendo con apenas $1.76 al día. Según los datos de la encuesta continua de hogares levantada por el INIE, en el 2019 la tasa de desempleo abierto anduvo en 6.6%.
Para 2020 nosotros estamos proyectando que la tasa de desempleo abierto rondaría entre el 8.3 y el 10.3%, que equivalen aproximadamente entre 272.000 y 336.000 personas en situación de desempleo abierto. En Nicaragua no existen medidas económicas, las cuales han sido solicitadas por distintos sectores de nuestro país tras la llegada de la pandemia. Podría, por ejemplo, establecerse algún tipo de periodo de gracia para las MIPYME. A juicio del economista, la falta de información con respecto de la pandemia no convence para que hayan desembolso a nuestro país. El Banco Mundial en abril proyectó una caída económica para Nicaragua de 4,3%. Willy Narváez, Acción 10. Este miércoles fue trasladado de urgencia a un hospital el reo político Eliseo de Jesús Castro. Su familia denuncia no tener información sobre su estado de salud. Jocelyn Rojas es quien nos amplía. En sus obras se encuentran familiares del reo político Eliseo de Jesús Castro Baltodano, de 58 años de edad. Su preocupación es por no saber de su paradero después que ayer fue llevado del sistema penitenciario La Modelo a los juzgados. Pero el detenido no regresó ni a La Modelo y el juicio no se realizó porque se complicó de salud. Si él presenta algo gravísimo, lo más lógico es que el sistema deberá de contactarnos a nosotros para decirnos qué pasa, dónde lo tienen. Y pues es el día de hoy y yo no sé nada. Yo me remití ayer supuestamente al hospital de Tipitapa y a mí me dijeron de que ahí no había ningún reo. Esperé todo el día, nada, me moví a todos los hospitales prácticamente, no hay nadie, fui al Alemán, fue el único hospital que me dijeron de que tenía que llevar una carta del sistema para que a mí me puedan brindar la información si él estaba o no. Después de eso yo no sé nada, es el día de hoy y estamos aquí sin saber nada de él. ¿Qué complicaciones de salud fueron las que él presentó? En visitas anteriores conyugales, la pareja de él me vino comentando de que le había dicho él de que había llegado del juicio, había llegado con temperatura y que él pues se autorrecetó, porque él tenía pues pastilla para calentura y ahí se autorrecetó. A mí me llamó 2 días antes del juicio final, que fue ayer, y me dijo de que por favor le lleváramos pastillas para la tos, jarabe para la flema. Entonces supongo que él está mal y pues no nos quiso preocupar, ¿verdad? Y entonces eso es lo único que yo sé. Este miércoles, en un recorrido que realizó este medio de comunicación por las instalaciones del Hospital Alemán Nicaragüense, logramos captar a varios microbuses con custodios del sistema penitenciario. Con imágenes de Ronald Reyes, en Acción 10, Jocelyn Rojas. La última encuesta realizada por MIR Consultores revela que el 56.8% de los nicaragüenses no son católicos y consideran que el papel de la Iglesia debe ser anunciar a Jesús y su Evangelio. Según la firma, solo el 1.1% de los encuestados creen que la Iglesia debe participar de manera activa en asuntos políticos. Willy Narváez con los detalles. Nicaragüenses, ciencias y prácticas religiosas es el nombre de los resultados de la encuesta revelados este 7 de mayo. Los cuales indican que en nuestro país el 42.9% se consideran católicos, el 35.9% evangélicos y 2.3% se identifican con otras denominaciones. Al ser consultados sobre la misión de las organizaciones religiosas, más de la mitad de los nicaragüenses consideran que deben de anunciar a Jesús y su evangelio, trabajar para que haya unidad, por la reconciliación de todos y apenas un 1.1% que deben de participar activamente en asuntos políticos. Raúl Obregón, representante de MIR, detalló sobre otros temas que respondieron los encuestados. Métodos anticonceptivos y sexualidad. Hace 20 años, 25 años, la mayoría de la población se oponía, sobre todo los padres de familia, a estos temas. Hoy por hoy consideran el 89.3 que los hospitales, clínicas y centros de salud deben ofrecer métodos anticonceptivos de manera gratuita. ¿Quién hace la comida en el hogar? Entonces la mujer dice, yo. ¿Verdad? O el 68%. La hacemos ambos, mi marido y yo, 11.9%. Los encuestados también fueron consultados sobre las interrupciones de embarazos, donde el 63.3% respondieron que debe ser permitido. Más de la mitad consideran que en circunstancias que lo ameriten. Respeto a los derechos de las demás personas, 7.84%.
la sociedad, y el individuo o la persona en general 874. Valorar y respetar la vida 784, la sociedad, y 873 la persona en sí. 750 tolerancia hacia los demás. La convocatoria de los resultados de la encuesta era abierta y se realizó en un auditorio propiedad de la UNAM Managua, pero estos guardas de seguridad y un trabajador de ese recinto extremaron las medidas contra este equipo periodístico. Con imágenes de Larry Pérez Orozco, Willy Narváez, Acción 10. Monseñor Silvio Fonseca dice que la Iglesia Católica no es enemiga del gobierno y tampoco encuentra explicación ante los ataques que recibe. El religioso asegura que él no tiene ningún interés en cargos políticos. Los recientes resultados de la encuesta MIR revelan que el 1.1% de los nicaragüenses aprueban que las organizaciones religiosas deben de participar activamente en asuntos políticos. En el discurso del pasado 30 de abril, el mandatario nicaragüense arremetió contra los religiosos. Sacerdotes que adoran el becerro de oro y que besan los pies y lamen los pies del imperio. Son los mismos que Cristo fue a sacar a latigazos del templo. Sí, y les dijo, sepulcros blanqueados, le dijo, sepulcros blanqueados, así les dijo. Monseñor Silvio Fonseca participó este jueves en la revista Acción 10 en la mañana y respondió ante los señalamientos del mandatario. La Iglesia Católica no es enemiga del gobierno, independientemente de que se puedan expresar así de nosotros, pues sabemos que esas cosas pasarán, pero la Iglesia continuará. Ese odio contra la Iglesia que nunca lo habíamos nosotros vivido, pues no nos explicamos a qué se debe eso, cuando ya le he dicho pues en las respuestas anteriores, nosotros no buscamos diputaciones ni somos un partido político, nada político pues que nos puedan ver como opositores nosotros a un gobierno de ninguna manera. El gobierno de Nicaragua tiene retenidas donaciones a Cáritas de Nicaragua y no las entrega ni en tiempos de pandemia, cuando hay personas que necesitan ayuda. Las bodegas están vacías justamente porque no se han dejado entrar y lamentamos por los pobres, pues que la gente que se les puede servir ahora, pues hoy están privados de ello. Las donaciones han sido en medicina, en alimentos, pero lamentablemente eso se vence. Entonces ya un producto vencido, por muy donado que sea, no se puede dar porque eso va en peligro pues la salud. Tras la llegada del coronavirus al país, la Conferencia Episcopal ha recomendado suspender las actividades y que se cumpla el distanciamiento social efectivo ante contagios según recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Fonseca manifestó que hay parroquias que por falta de limosnas ya no pueden pagar los servicios básicos. El religioso finalizó enviando un mensaje para quienes atacan a la Iglesia Católica. Son a los que más tenemos que amarlos. Recemos por ellos con nombres y apellidos. Willy Narváez, Acción 10. Recuerda que puede encontrar mayor información no solamente en nuestras redes sociales, sino también en nuestro canal de YouTube como Canal 10 Nicaragua. Vivir contra el coronavirus. María Esther Ordóñez también nos informa sobre el avance de la pandemia que hasta el día de hoy ha cobrado la vida de más de 260.000 personas en el mundo. El gobierno de Japón aprobó este jueves el uso del medicamento antiviral Remdesivir para los pacientes de COVID-19, después que el fármaco recibiera luz verde en Estados Unidos la semana pasada. La decisión fue anunciada por el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar tras sostener una reunión con un grupo de expertos. El medicamento patentado por la farmacéutica estadounidense Gilead se convierte en el primero en obtener el permiso de las autoridades japonesas como tratamiento para pacientes infectados del nuevo coronavirus. En Japón, hasta el momento, se han registrado unos 16.000 contagios y han muerto 590 personas. Por otro lado, la Casa Blanca confirmó este jueves que un asistente del presidente Donald Trump dio positivo por coronavirus, tras presentar algunos síntomas de la enfermedad. El gobierno detalló que tras conocerse la noticia, el mandatario y su vicepresidente Mike Pence fueron sometidos a nuevas pruebas de diagnóstico y dieron negativo. Estados Unidos es el país más afectado por la pandemia, con más de 1.200.000 casos y 74.665 muertes. Pese a ello, las recomendaciones de distanciamiento social no se han aplicado para el personal de la Casa Blanca y es inusual ver a alguno de ellos con mascarilla. Casi 3,2 millones de personas solicitaron el subsidio por desempleo en Estados Unidos durante la semana pasada, con lo que suman más de 33,5 millones de trabajadores los que iniciaron estos trámites en las últimas 7 semanas, así lo informó este jueves el Departamento de Trabajo.
Por su parte, España sumó 213 muertes con coronavirus este jueves, lo que eleva el total a 26.070, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Salud. Esto supone un leve descenso con respecto a este miércoles, cuando se notificaron 244 fallecimientos. Los hospitales del Reino Unido reportaron este jueves un aumento de 464 muertos por coronavirus, en una cifra que ya supera los 30.000 fallecidos y mantiene la mayor cantidad de víctimas fatales en Europa. Mientras tanto, el gobierno de Nueva Zelanda anunció que tomará acciones para comenzar a reducir las restricciones por el coronavirus. A partir del próximo lunes 11 de mayo, la primera ministra Jacinda Ardern advirtió que aunque el país ha ganado una batalla contra la pandemia, la guerra aún no ha terminado. En esta nueva fase, las empresas reabrirán para sus clientes y trabajadores. Se permitirán viajes nacionales solo bajo recomendación. Las escuelas y centros de aprendizaje podrán reabrir sus puertas. Se permitirán reuniones de un máximo de 100 personas. Los espacios públicos se reabrirán. Se permitirá la práctica de deportes. Los bares y restaurantes podrán reabrir con algunas medidas de seguridad. María Esther Ordóñez, Acción 10. Trabajadores del MINSA inician jornada de desinfección en las escuelas públicas de Boaco, mientras los padres de familia continúan solicitando la suspensión de clases. Francisco Cantillano con los pormenores. En Centroamérica y República Dominicana, los casos confirmados de coronavirus han superado los 20.575. De estos, más de 15.900 están activos y se contabilizan 741 víctimas mortales. De ellos, 373 han fallecido en República Dominicana, donde además se ha informado de 9.095 contagios, según el informe brindado por el Sistema de Integración Centroamericana. Panamá reporta 218 víctimas fatales y 7.731 casos confirmados, mientras Honduras se ubica en el lugar número 3 de las naciones más afectadas, registra la muerte de 99 personas y 1.461 infectados. Guatemala detalla de 23 fallecimientos y 798 casos confirmados. Costa Rica reporta 6 muertes y 761 contagios. En esta nación se informó que fueron detenidas aproximadamente 69 personas, en su mayoría nicaragüenses, que pretendían salir de ese país a bordo de un camión. El Salvador reporta 15 víctimas mortales y 695 infectados. Belice, 2 fallecidos y 18 personas han sido diagnosticadas con la enfermedad, mientras en Nicaragua se detalla que han muerto 5 y 16 contagios han sido confirmados. En el informe se indica que 3.837 personas se han recuperado del COVID-19. María Esther Ordóñez, Acción 10. Y este era el informe que el Sistema de Integración Centroamericana SICA emitió para este jueves. En otras noticias, este año la peregrinación a la Montaña de la Paz en Matagalpa será virtual, eso como parte de las medidas de prevención que mantiene la Iglesia Católica en todo el país. Eduardo Montenegro con los detalles. Este año se realizará la 6ª peregrinación hacia la Montaña de la Cruz. Antes, miles de matagalpinos caminaban hasta la cúspide del Cerro Apante. No vamos a poder ir físicamente, haciendo caso en primer lugar a la OMS, que nos ha pedido la no aglomeración en este tiempo de pandemia. Igual los comunicados de la Conferencia Episcopal, los comunicados del clero diocesano, de nuestro obispo, del Consejo Presbiteral, pidiéndonos siempre que estaban suspendidas todas las actividades donde se requería la presencia física de los fieles. El Vía Crucis será de manera virtual a través de los medios y las redes sociales. Esto es algo histórico, ya que los fieles no podrán participar de manera física. Pueden unirse a través de los medios de comunicación a partir de las 10 de la mañana de este domingo que se aproxima. Para este domingo ya se están preparando las condiciones para este magno evento que ahora será virtual. En Matagalpa les informó Eduardo Montenegro Chavarría para Acción 10. Asesinato y hostigamiento marcan la historia de los campesinos en Nicaragua y más aún en el contexto de las protestas contra el gobierno, afirma la Comisión Permanente de Derechos Humanos en un informe que ubica las zonas de asesinatos contra los trabajadores del campo. José Abraham Sánchez nos amplía.
La Comisión Permanente de Derechos Humanos ya tiene un mapa donde se han registrado asesinatos de campesinos. El proceso de investigación ha iniciado con el objetivo en determinar si existe violación a los derechos humanos, quiénes son los autores intelectuales y materiales, si el móvil es político, por pleito de tierras o crimen organizado. Nosotros tenemos un mapeo, hemos construido un mapeo, ¿verdad?, de que se han reportado alrededor de 90 campesinos que han sido asesinados, ¿verdad? Y esto sobre todo en la zona de Jinotega, ¿verdad? Huihuilí, Río San Juan, Matagalpa, Nueva Segovia y en el municipio de Quilalí. También tenemos dentro de ese mapeo la costa Caribe Norte y la costa Caribe Sur. Desde abril del año 2018 hasta la fecha, suman 90 campesinos asesinados con saña, y venga de donde venga, el autor será denunciado, según el director de la CPDH, doctor Marcos Carmona. Hasta este momento vamos a iniciar un proceso de investigación, ¿verdad?, que lo estaremos realizando, si Dios quiere, en los próximos meses, para determinar la verdadera causa de las muertes de estos campesinos. Porque se especula mucho de que son pasadas de cuentas personales, acciones políticas, acciones vinculadas a la narcoactividad. Entonces, un sinnúmero de hechos que nos han manifestado, pero hasta que no vayamos al terreno e investiguemos objetivamente, pues nosotros no vamos a tener las pruebas ni la documentación suficiente para emplazar a quien tengamos que emplazar. Si aquí tiene responsabilidad, como señala la policía, lo vamos a seguir señalando. Si aquí tiene responsabilidad el ejército, también lo vamos a señalar. Hasta ahora la CPDH no tiene denuncias que los autores de crímenes en el campo sean miembros del ejército de Nicaragua. Pero en este momento el CPDH no tenemos denuncia concreta, formal, de la ciudadanía que exprese el involucramiento del ejército. Pero hay personas que han sido detenidas por el ejército. Bueno, una cosa es los asesinatos y otra cosa son algunos abusos que se han cometido. E incluso nosotros, en las reuniones que tuvimos en algún momento con el ejército, hemos señalado esa situación. Hace poco tuvimos una denuncia en contra del ejército y nuestro trabajo de investigación determinó que el ejército tenía responsabilidad, pero era un abuso de autoridad. Y en este sentido, el ejército nos ha llamado, nos ha informado que se ha sancionado a esta persona. Se le pidió disculpas a la persona que fue violada a sus derechos humanos y se le retribuyó con el dinero que le habían sustraído anteriormente. De tal manera que esa acción debería ser algo de estar de cara al servicio de la población. Y si tuviéramos una policía en ese sentido, pues nosotros aplaudiríamos acciones como esa, pero al contrario, fue una policía que no contribuye en nada al respeto de los derechos humanos. Recientemente el vocero del ejército de Nicaragua emplazó al líder campesino Medardo Mairena que muestre pruebas a sus denuncias que los vinculan a crímenes contra la población civil en el campo. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Pausa comercial, ya volvemos.